se denominan facultativas. O sea que hay bacterias anaerobias facultativas o aerobias facultativas, también se les puede llamar, porque tienen la capacidad de crecer en cualquiera de las dos condiciones. Es decir, en condiciones de aerobiosis y en condiciones de anaerobiosis. Otro aspecto que requieren las bacterias para poder crecer son los elementos específicos, pero como les decía, esto lo requieren cierto tipo de bacterias, sobre todo aquellas bacterias que son altamente exigentes a nivel nutricional, que requieren de elementos específicos o metabolitos esenciales como vitaminas, por ejemplo, y también como algunos factores que están en la sangre, como el factor 10 y el factor 5. Bacterias como por ejemplo, bacterias del género Haemophilus. El Haemophilus influenza es una bacteria que requiere de elementos específicos, es exigente nutricionalmente hablando. También, por ejemplo, las Neiserias requieren de algunos elementos para poder crecer. Esos elementos tenemos que adicionarlos a los medios de cultivo para poder garantizar que estas bacterias puedan crecer. Otros aspectos que son necesarios para que las bacterias puedan crecer y multiplicarse en los medios de cultivo son, digamos que las condiciones físico-químicas. Estas condiciones son aspectos que nosotros podemos manipular en el laboratorio para facilitar el crecimiento de las bacterias. Ahí tenemos, por ejemplo, el pH. Ya les hablaba yo que las bacterias crecen idealmente en pH neutro. Y tenemos también la temperatura, que es un factor que nosotros manipulamos en las incubadoras. Nosotros podemos graduar la incubadora hasta una temperatura que sea adecuada para que crezcan los microorganismos. Ahora, con base en esa temperatura de crecimiento, entonces tenemos bacterias que son psicrófilas, tenemos bacterias que son mesófilas y tenemos bacterias que son termófilas. Las bacterias que son psicrófilas son aquellas que crecen a temperaturas por debajo de 20 grados centígrados. Las bacterias que son mesófilas son aquellas que crecen a temperaturas entre 20 a 45 grados centígrados. Y las termófilas son aquellas que crecen a temperaturas superiores a 45 e incluso 55 grados centígrados. Luego entonces nosotros podemos generar unas condiciones de temperatura apropiadas dependiendo de la temperatura de crecimiento de las bacterias que deseamos cultivar. Y las otras condiciones como la presión osmótica, hay bacterias que soportan altas concentraciones de sustancias como la sal, por ejemplo. A esas bacterias se les denomina halófilas. Halo significa sal, filo, que le gusta la sal. Entonces las bacterias halófilas son aquellas que soportan altas concentraciones de sal. Ejemplo de esas bacterias tenemos el Staphylococcus aureus. Es una bacteria halófila. Ya les decía también aquellas que son aerobias y anaerobias dependiendo de la concentración de oxígeno o de CO2. Las bacterias que soportan el CO2 son las anaerobias. Eso que quede claro. Y otras condiciones físico-químicas como la influencia de la humedad y la desecación. En términos generales, las bacterias requieren de agua para poder crecer, multiplicarse, desarrollarse. Y esa actividad de agua, esa humedad es la actividad de agua. Entonces, ¿cuál es la actividad de agua? La actividad de agua va de 0 a 1 y determina es la concentración de vapor de agua que está presente en un sustrato. Eso es la actividad de agua. Por ejemplo, los medios de cultivo tienen cierta actividad de agua. Naturalmente, la actividad de agua de los medios de cultivo líquidos es mayor que la actividad de agua de los medios de cultivo sólidos, pero incluso los medios sólidos tienen actividad de agua y esa actividad de agua la requieren las bacterias para poder crecer. En términos generales, las bacterias requieren de una actividad de agua superior a 0.95 para poder crecer. Y otros aspectos es la influencia de la luz y las radiaciones. Sabemos que las bacterias crecen eficientemente en condiciones de oscuridad. Por eso notarán ustedes que las incubadoras en su interior son oscuras, no tienen luz, para facilitar el crecimiento de las bacterias. Pero las radiaciones como las radiaciones UV, radiaciones ultravioleta, pueden destruir las bacterias. Bueno, ya queda claro hasta aquí que las bacterias requieren de nutrientes y de ciertas condiciones físico-químicas para poder crecer, para poder multiplicarse y que esos nutrientes que están presentes en los medios de cultivo, las bacterias los degradan a través de un conjunto de reacciones, reacciones químicas, reacciones bioquímicas que se conocen como metabolismo. Ese metabolismo puede ser de dos categorías. El metabolismo puede ser dos categorías que son simultáneas y que son complementarias.
Tenemos un metabolismo catabólico o energético y tenemos un metabolismo biosintético o anabólico. Las bacterias lo que hacen es degradar los componentes que están en el medio de cultivo a través de reacciones metabólicas. Este es un medio de cultivo normal, la bacteria lo degrada y se obtienen unas sustancias nuevas. Ese proceso se conoce como metabolismo. Ese metabolismo puede ser de dos categorías, como les decía, puede ser reacciones catabólicas o energéticas. ¿En qué consisten esas reacciones catabólicas o energéticas? Consiste en que las bacterias pueden degradar sustancias que están en un sustrato, en un medio de cultivo, y al degradarlas se libera energía. Por eso se les conoce como reacciones catabólicas o energéticas, porque hay liberación de energía en forma de ATP. Y esa energía es aprovechada por la misma bacteria para elaborar nuevas sustancias en otro tipo de metabolismo que se conoce como metabolismo anabólico o biosintético. Es decir, las bacterias pueden a partir de pequeños nutrientes elaborar sustancias más complejas que las requiere para sus actividades vitales. Esta imagen ilustra los dos tipos de reacciones. Por un lado, en la parte superior tenemos una reacción catabólica o energética, por ejemplo, aquí tenemos glucosa. Esa glucosa es degradada por las bacterias en el metabolismo catabólico y se obtiene energía en forma de ATP. Pero en la imagen de abajo tenemos una reacción biosintética o anabólica. Es decir, la bacteria utiliza glucosa, utiliza nitrógeno, azufre y fósforo y a partir de esta sustancia elabora sustancias más complejas como las proteínas y esas proteínas van a constituir las estructuras de la bacteria. Esto es una reacción biosintética o anabólica. Y bueno, otro aspecto relevante de las bacterias es los aspectos relacionados con la genética de las bacterias. Sabemos que estas funciones anabólicas, estas funciones metabólicas en general de las bacterias y su crecimiento y todos esos aspectos dependen de sus características genéticas. En la genética bacteriana y en la genética de cualquier ser vivo, perdón, hay que distinguir dos aspectos esenciales. Por un lado tenemos el genotipo y por otro lado tenemos el fenotipo. El genotipo tiene que ver con la carga genética de la bacteria o de los organismos vivos en general. O sea, son los genes que lo constituyen, los caracteres genéticos que posee ese organismo. Y el fenotipo viene a ser las características manifiestas, físicas o externas que derivan de la interacción del genotipo con el medio ambiente, es decir, con condiciones ambientales. Por ejemplo, características fenotípicas de las bacterias pueden ser el flagelo, es un aspecto externo, es una característica que es fenotípica, hace parte de la apariencia de las bacterias, pero que ese flagelo se debió a una interacción del genotipo con las condiciones ambientales para que pudiesen existir. En términos generales, por ejemplo, nosotros los humanos tenemos ciertas características fenotípicas que tienen que ver con nuestras características físicas, pero que esas características físicas de nosotros derivan de aspectos del genotipo, de nuestro genoma, y que aspectos de la interacción de nuestro genoma, de nuestras características genotípicas, con ciertas condiciones ambientales, hace que nuestro fenotipo varíe. Por ejemplo, si nosotros nos exponemos a la radiación solar por mucho tiempo, se nos oscurece la piel. O sea, hay una variación fenotípica, o sea, de apariencia, debido a la interacción de nuestro genotipo con una condición ambiental que es la radiación. Eso es un ejemplo. Así pasa también con las bacterias. Esos aspectos fenotípicos en las bacterias pueden haber una serie de variaciones fenotípicas, se les conoce también como adaptaciones. Entonces hay variaciones fenotípicas o adaptaciones que no son más que modificaciones del fenotipo, o sea, debido a ciertos cambios. Una característica de estas variaciones fenotípicas es que son reversibles, es decir, apenas desaparece el estímulo o la condición que la generó, inmediatamente la bacteria retoma su aspecto original. Por ejemplo, bacterias que producen flagelos, pero que cuando se cultivan en agar con 0.1% de fenol o agar que tiene cloruro de litio, pierden la capacidad de formar flagelos. Esa es una variación fenotípica. Pero si nosotros cultivamos la bacteria nuevamente en un medio de cultivo que no tenga esta sustancia, fenol o cloruro de litio, ellas vuelven a producir flagelos. Entonces esa es una característica, una variación fenotípica. O sea, si nosotros retiramos
la sustancia o el estímulo que genera la variación fenotípica, el microorganismo vuelve otra vez a sus condiciones originales. O sea que las variaciones fenotípicas son reversibles, o sea que se revierten cuando desaparece el estímulo o la condición que la generó. Y hay diferentes tipos de variaciones fenotípicas. Las hay morfológicas, las hay cromógenas y las hay enzimáticas. Ahí tenemos ejemplos, ustedes los pueden leer. Y por otro lado tenemos las mutaciones. Las mutaciones son variaciones genotípicas, o sea que son cambios a nivel genético. Esos cambios a nivel genético es lo que se denomina mutación. Y esas mutaciones se dan cuando hay cambios a nivel de las secuencias de nucleótidos del ADN cromosómico o del ADN extracromosómico. Ya yo les decía que el ADN extracromosómico es el que está fuera del nucleoide bacteriano o del único cromosoma circular que tiene la bacteria. Eso es ADN extracromosómico y que esas variaciones, tanto cromosómicas como extracromosómicas, lo que desencadenan son mutaciones. La bacteria original, la que no ha mutado, se denomina salvaje. Y las bacterias que mutan, que cambian sus características genéticas, ya sea a nivel cromosómico o a nivel extracromosómico, se denominan mutantes. Por ejemplo, en una clínica, en un hospital, hay bacterias que viven allí y esas bacterias pueden eventualmente mutar y hacerse resistentes, por ejemplo, a los antibióticos. Entonces esas bacterias ya no son salvajes porque ya cambiaron genéticamente y se convirtieron en mutantes. Pero ese mutante puede multiplicarse y la descendencia de esos mutantes también serán mutantes. O sea, serán bacterias que no tienen las características del salvaje. Y esas bacterias que derivan de esos mutantes también serán resistentes a los antibióticos, por ejemplo, pero sin haberse expuesto nunca a ellos. Increíble. Así son las mutaciones. Hay diferentes tipos de mutaciones, pero esas mutaciones también tienen unas características. ¿Cuáles son esas características? Ahorita les hablo de los diferentes tipos de mutaciones. Características de las mutaciones. Uno, son de baja frecuencia, es decir, no son comunes. Por lo menos por cada 10.000 millones de bacterias, una es mutante. O por cada 10.000 bacterias, una es mutante. O sea, quiere decir que las mutaciones son de baja frecuencia. Otra característica de las mutaciones es la especificidad. O sea, que cada mutación afecta uno o ciertos caracteres de la bacteria. Y otro aspecto de las mutaciones es la estabilidad. O sea, que las mutaciones se heredan a la descendencia y se mantienen estables en la descendencia. O sea, la bacteria que deriva una mutante es mutante también y no va a cambiar esa condición porque las mutaciones son irreversibles. Ojo, las mutaciones son irreversibles. Las variaciones genotípicas o mutaciones son irreversibles. En cambio, las variaciones fenotípicas o adaptaciones son reversibles. Esa es una condición que las hace diferentes. Y otro aspecto de las mutaciones es la espontaneidad. O sea, las mutaciones aparecen de forma espontánea. En cualquier momento se da una mutación. ¿Cuáles son esos tipos de mutaciones? Pues tenemos unas que son morfológicas, otras que son bioquímicas, otras que son patogénicas y unas que son mutantes letales condicionales. Así como lo ven en la diapositiva, ahí están las definiciones y ejemplos. Y por último, hay unos mecanismos de transferencia genética, o sea, que son aquellos mecanismos que utilizan las bacterias para transferir información genética. Yo les he hablado ya con bastante o en bastantes ocasiones sobre la conjugación, que es un tipo de mecanismo de transferencia genética en la cual las bacterias a través de un pili pueden transferir información genética a otras bacterias. Pero hay otros mecanismos de transferencia genética, pero sin duda el más, digamos, el principal mecanismo de transferencia genética es la división bacteriana, o sea, la multiplicación o la reproducción bacteriana es el principal mecanismo de transferencia genética. ¿En qué consiste? En que una célula madre da origen a dos células hijas y esas células hijas heredan la información genética de esa célula madre. Eso se conoce como división bacteriana o reproducción bacteriana. Es un mecanismo de transferencia genética. Los otros mecanismos de transferencia genética obedecen a otros agentes que intervienen para que se den esa transferencia genética, que regularmente son virus.
Entonces los virus intervienen y también pueden transportar genes de una bacteria a otra. Y los virus entonces lo hacen a través de tres mecanismos. Uno que se conoce como transducción, el otro que se conoce como transfección y el otro que se conoce como conversión. Ahí están las definiciones, las pueden leer. Y otro mecanismo de transferencia genética es la transformación, que consiste en que una bacteria puede tomar fragmentos de ADN o fragmentos de genes que están dispersos en un sustrato que fueron liberados por otra bacteria que ya murió y dejó esa carga genética, y estas bacterias que están viviendo toman ese material genético y lo incorporan a su interior. Eso que se conoce como transformación. Y aquí en esta imagen vemos cómo es la transducción. Entonces, un virus llega a la bacteria, se pega a su pared e inocula su material genético. La bacteria toma el material genético del virus y replica al virus en su interior. Luego el virus destruye la bacteria, la lisa y arrastra material genético de la bacteria hacia otra bacteria que coloniza, y así sigue el ciclo. El virus va arrastrando información genética de una bacteria y llevándola a otra. Estas 5 posibilidades de transferencia genética explican hechos tan importantes como la adquisición de un nuevo poder patógeno de las bacterias. Por ejemplo, la resistencia a los antibióticos. Como yo les decía, una bacteria que es resistente al antibiótico puede transferirle genes de resistencia a otras bacterias, y esas otras bacterias ya serán mutantes que serán también resistentes a ese antibiótico. Y las bacterias que deriven de esas, las que desciendan o que sean hijas de esas bacterias que adquirieron esos genes de resistencia, también serán resistentes porque serán derivadas de un mutante. Espero que esta clase les sirva de mucho, que la estudien, que repasen este audio, que lean las diapositivas, y próximamente les estaré subiendo otra información de estudio. Hasta pronto.